Capacitación Siu Guaraní 3 2025, martes 2 de septiembre. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a arrancar, digamos, con el tema número 1 de las capacitaciones, que refiere al módulo de matrícula, más específicamente a lo que refiere a inscripciones o propuestas formativas y todo lo que tenga que ver con la administración de requisitos de ingreso a propuestas. Dentro de los puntos que vamos a mencionar en esta reunión tenemos unas consideraciones, unas pequeñas consideraciones a tener en cuenta a la hora de abrir un periodo de inscripción a propuesta, ¿sí? Seguidamente vamos a ver el módulo de requisitos. Este módulo contempla la generación o el dar de alta un requisito, que ya puede ser un requisito de tipo proceso o documental, y que este requisito se puede asociar como un requisito de ingreso. Si este requisito, por lo general documental, se suele asociar a el ingreso a una nivel propuesta, a nivel responsable académica o tipo de propuesta. Son los requisitos que se le va a solicitar al alumno cuando haga la inscripción. Vamos a ver también la diferencia que hay entre un requisito restrictivo y un requisito no restrictivo, o bien lo denominado requisito común. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ambos? También vamos a ver el módulo de calendario, básicamente el periodo de inscripción a propuesta, cómo se da de alta un periodo de inscripción, un periodo de preinscripción, cuál es la diferencia que pudiera existir entre ambos periodos. Seguidamente vamos a ver también, perdón, las operaciones de inscripción a propuesta, y acá tenemos dos operaciones para poder hacer las inscripciones. Vamos a ver que podemos operar o escribir a propuesta desde preinscripción, se llama la operación en guaraní, donde vamos a poder hacer la inscripción a propuesta tanto de las preinscripciones que vienen desde el módulo de preinscripción o bien desde el módulo o interfaz de autogestión. También vamos a ver la operación de inscribir a propuestas propiamente, donde la inscripción se hace directamente desde la interfaz gestión. Y una vez que hagamos esta inscripción o que procesemos la preinscripción, vamos o Guaraní nos va a ofrecer para poder gestionar los requisitos de la persona. Es decir, aquella documentación que la persona, el aspirante, subió al sistema, la vamos a poder validar. En el caso de que no estuviera correcta, la vamos a poder rechazar y pedir al alumno que suba nuevamente la documentación. También vamos a ver todo lo que tiene que tener en cuenta o lo que tiene en cuenta Guaraní para poder generar el legajo a un aspirante, a un alumno ya, porque en este caso se genera solamente a los que ya son alumnos, es decir, a los que ya se procesó su inscripción y están en condiciones de generar el legajo. Guaraní va a tener en cuenta que el alumno haya cumplido con todos los requisitos de ingreso restrictivos para poder generarle el legajo, ¿sí? También vamos a ver una operación que se llama cerrar periodos de inscripción a propuesta, que esta operación sirve para poder actualizar los estados de las inscripciones a propuesta, ya sea pasar de pendiente aceptada o de pendiente rechazada, ¿sí? O, bueno, que sigan figurando como pendientes en el caso, y vamos a ver en qué casos queda en cada uno de esos estados. Y por último vamos a ver una serie de reportes que creemos que son necesarios y útiles para poder hacer una gestión más ágil y óptima en cuanto a la gestión de ingreso a propuesta. Bien, en cuanto a las consideraciones a tener en cuenta para gestionar inscripciones a propuesta, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que la propuesta a la que queremos abrir inscripción tenga un plan de estudios
activo vigente. Es decir, un plan de estudios, vamos a ver más adelante los diferentes estados. En la clase 2 vamos a ver los diferentes estados que puede tener un plan de estudios, desde nuevo hasta baja. Entonces, tenemos un estado del plan que es activo vigente. Solamente los planes que están en el estado activo vigente van a aceptar nuevas inscripciones. Entonces, es lo que por ahí primero tenemos que chequear, que la propuesta que vamos a abrir la inscripción tenga asociado un plan de estudios activo vigente. Esto lo vamos a ver en la operación de administrar planes de estudios. Cuando buscamos por propuesta, nos van a salir todos los planes de estudios que están vinculados con la propuesta, y obviamente uno de ellos tiene que estar en estado activo vigente para que se pueda dar la inscripción. Respecto de los periodos de inscripción o de preinscripción, las fechas que uno determine, tanto de inicio y fin de la preinscripción o de la inscripción, tienen que estar incluidas la fecha en la que se quiera hacer o abrir la inscripción, ¿sí? O sea, si nosotros ponemos una fecha anterior a la actual, obviamente ese periodo no va a estar habilitado para poder recibir nuevas inscripciones, así que lo que tengo que chequear en este caso es el periodo de inscripción o de preinscripción en la sección fechas, que la fecha de inicio y fin sean la del año académico correspondiente. En el caso del año que viene va a ser el 2026, en un periodo que, según la normativa de la institución, salga desde cuándo hasta cuándo va a estar habilitada la inscripción. Otra cosa que podemos chequear, hay un reporte en guaraní donde se puede chequear qué requisitos de ingreso están asociados a la propuesta. Y esto es muy importante chequearlo previamente, porque cuando habilitamos el periodo de inscripción y los alumnos se van prescribiendo, automáticamente se les va vinculando esos requisitos de ingreso que están asociados a la propuesta. Y si por ahí faltara alguno o sobrar alguno, el momento para hacer este control y los cambios pertinentes es antes de abrir un periodo de inscripción a propuesta. Por eso es muy importante chequear este reporte, y lo vamos a ver más adelante donde se encuentra. Y otra cosa que también creemos necesario chequear son los parámetros, ¿sí? Que están seteados para tanto la preinscripción como la inscripción a propuesta formativa, porque estos parámetros nos van a permitir saber dónde se controla y qué se controla en cada una de las operaciones afectadas a la inscripción a propuesta. Entonces, comenzamos con el módulo de administrar requisitos, que en este caso, con los que yo le decía recién, hay un reporte que se llama reporte de requisitos de ingreso por propuesta, que es muy útil, porque este reporte lo que nos va a permitir es justamente ver qué requisitos de ingreso están hoy o al momento de abrir una inscripción a propuesta, están asociados a la propuesta en particular. En el caso de ejemplo, van a ver que seleccioné arquitectura, ¿sí? Arquitectura como propuesta, estoy en el reporte, ¿sí? Hice un filtro de propuesta de arquitectura que tomamos de ejemplo con un plan y su versión, y le dimos filtrar. En este sentido, nos muestra un listado de un par de requisitos que están asociados hoy a la carrera de arquitectura. Es decir, que si habilitamos un periodo de inscripción en el día de hoy, el alumno que se inscribe se le van a vincular esta lista de requisitos, ¿sí? Certificado de estudios secundarios, título en trámite, constancia de alumno regular, curso introductorio aprobado, etcétera, etcétera, hasta vacunación completa. Todos esos requisitos se asocian al alumno, es decir, que se le exige que el alumno cumplimente para poder dar por aceptada su inscripción. Entonces, acá lo que vamos a tener es una diferencia, porque les marqué con un recuadro, digamos, cuáles son requisitos restrictivos y cuáles no. En este reporte les va a aparecer esa distinción marcado previamente en los que sí son restrictivos respecto de los que no son restrictivos. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia puntual entre cada uno de ellos. Una vez que chequeamos este reporte y validamos o chequeamos que
que falta algún requisito, lo que podemos hacer es solicitar, ¿sí?, a la administración de la universidad que los pueda dar de alta, y en el caso de que sobre alguno, porque ya no se pide más, se les puede también por la misma vía pedir que lo quiten. En este sentido, lo que va a hacer la administración es, desde esta operación de administrar requisitos, va a darlos de alta, ¿sí? Si es un requisito nuevo que lo van a solicitar, desde esta operación se da de alta el tipo de requisito, que en este caso va a ser un tipo de requisito documental, ¿sí? Hay dos tipos de requisitos, uno es de documental y otro es de tipo proceso. Y básicamente lo que más se va a usar en el caso de los requisitos de ingreso son los requisitos de tipo documental, como por ejemplo el DNI, em, frente y dorso, ¿sí? Es un requisito de ingreso. Entonces, desde acá se dan de alta los requisitos, tanto los requisitos que van a ser utilizados para el ingreso, como también los requisitos que van a ser usados para el egreso, aplicar diferentes controles, etcétera, etcétera. Bien, y como les decía recién, un requisito de tipo documental es aquel requisito que involucra que la persona presente un requisito con un archivo en sí, ¿sí? Por ejemplo, el DNI tiene que subir sí o sí un archivo, ese archivo después cuando se valida va a parar al repositorio digital de la universidad, y en cuanto a los procesos, son justamente controles que implican un proceso determinado. Por ejemplo, el tipo de requisito de tipo proceso, cumplir con los requisitos de ingreso restrictivo, que durante toda la charla van a escuchar que los menciono varias veces. Y entonces, este requisito se aplica a determinadas acciones del sistema para que Guaraní controle, ¿sí? Y deje hacer una determinada acción al alumno en particular. Por ejemplo, la acción inscripción a cursada. Esos requisitos que se dieron de alta en la operación anterior se asocian en la operación definir requisitos de ingreso, que les voy a mostrar a continuación, con la propuesta o las propuestas de la responsable académica. De acuerdo al nivel de aplicación, que lo llama Guaraní, que tienes diferentes niveles de aplicación, como ser a nivel propuestas, que en este caso vamos a seleccionar la propuesta de arquitectura, ingeniería civil a ese nivel. O bien se puede asociar el requisito de ingreso por responsable académica, y en este caso ya va a ser a nivel, por ejemplo, facultad, ¿sí? Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería. O bien se puede asociar por tipo de propuesta, por ejemplo, grado, pregrado y posgrado, o grado y pregrado nada más, ¿sí? Ese es otro nivel de aplicación. O bien que el requisito de ingreso afecte a toda la institución, es decir, a toda la universidad. Por ejemplo, Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Que que el requisito puntual, por ejemplo, por decir el DNI, sea uno solo y se aplique y controle a todas las propuestas y responsables académicas de la institución. Esos son los diferentes niveles de aplicación que puede tener un requisito. Entonces, en esta captura de pantalla de la operación definir requisitos de ingreso, en este recuadro fucsia tenemos el tipo de requisito que se dio de alta previamente, si es que ya no existía desde la operación de administrar requisitos. Desde acá lo visualizamos y ponemos la configuración. Restrictivo, sí o no. Eso es de acuerdo a lo que necesite cada facultad o responsable académica, se le dejan sí o no. Si está visible en prescripción, es sí o no también las opciones. En este caso, si lo estamos requiriendo, lo tenemos que dejar como visible. Y bueno, si el documento es obligatorio o no para poder finalizar la inscripción, en este caso también queda a criterio de la facultad o sí, de la responsable académica, si todos los requisitos van a ser obligatorios o solamente algunos van a ser obligatorios. Obligatorios justamente, como dije recién, para finalizar la inscripción. ¿Son todos necesarios y obligatorios para que la inscripción quede aceptada? Sí. Pero en este caso, si está como obligatorio o no, el alumno, si no sube el requisito al momento de hacer la preinscripción, va a poder finalizar igual para que se la procese, ¿sí? Entonces, en este caso, este sí o no tiene que ver con eso. Y por último, el nivel de aplicación, como les dije,
recién van a poder configurar acá de acuerdo al nivel de aplicación. Bien, en este caso tenemos, vamos a ver qué diferencias puntuales hay respecto de los requisitos de ingreso versus, perdón, los requisitos de ingreso restrictivos versus los no restrictivos o requisitos comunes. En este caso, tenemos que aclarar lo siguiente, que todos los requisitos de ingreso que están asociados a una propuesta, son obligatorios para que la inscripción a la propuesta quede aceptada. Es decir, que, como les decía recién, si el requisito está, o no, está obligatorio o no en la preinscripción, es decir, el alumno puede subir o no para poder finalizar la inscripción. Si fuera ese caso o si todos son obligatorios, eso quiere decir que si el alumno quiere o necesita que su inscripción pase aceptada, el requisito tiene que estar como cumplido, ¿sí? Para guaraní. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los requisitos de ingresos que se vinculan a una propuesta, sean restrictivos o no restrictivos, van a ser obligatorios para que la inscripción a la propuesta de ese alumno quede aceptada. Ahora, ¿cuál es la diferencia con cuando hablamos de restrictivos? Cuando decimos que un requisito es restrictivo, es porque justamente va a restringir determinadas acciones en el sistema de cara al alumno, ¿no? Si no tiene cumplido ese requisito restrictivo. Por ejemplo, supongamos que el requisito restrictivo sea el DNI, ¿sí? Tenemos por ahí que el DNI es restrictivo, bueno, porque el DNI quizás ya lo cumple al momento del ingreso, cuando nosotros lo vamos a prescribir, ya validamos el DNI y le damos por cumplido. Pero puede ser que tengamos otro requisito como el de alumno regular o el del curso introductorio que digamos en la pantalla anterior que estaban marcados como restrictivos. En ese caso, hasta que el alumno no cumpla con esos dos requisitos, Guaraní va a entender que si el alumno se quiere inscribir a una cursada, por ejemplo, en marzo del año que viene, si no lo tiene cumplido a los dos, no le va a dejar inscribirse a la cursada. De igual manera, si tenemos para que controle en la inscripción a exámenes, si el alumno no tiene cumplido estos requisitos de ingreso restrictivos, no le va a dejar inscribirse a examen. Diferente es con los requisitos comunes, que si no lo tiene cumplido al momento de hacer una determinada acción, por ejemplo, una inscripción a la cursada, Guaraní igual le va a dejar, porque en ese sentido no le va a restringir em, acceder a la operación, ¿sí? Porque no está marcado como restrictivo. Esa es la diferencia puntual. El restrictivo no me va a dejar hacer determinadas acciones, o sea, no va a dejar al alumno hacer determinadas acciones en el sistema hasta que no los cumpla. Diferente es con el requisito común, que si no lo tiene cumplido al momento de inscribirse a la cursada, lo va a dejar inscribir igual, ¿sí? Ahora, en el combo completo de los restrictivos y los no restrictivos, sí, todos son obligatorios, como decía anteriormente, y está en la nubecita, obligatorios para poder aceptar la inscripción. Bien, respecto a el módulo calendario, la diferencia puntual entre un periodo de preinscripción y uno de inscripción es la siguiente. Las opciones que aparecen en la pestaña de datos principales, fíjense que el de la derecha es un periodo de preinscripción y perdón, el de la izquierda es un periodo de preinscripción y el de la derecha un periodo de inscripción.
Les resalté con fucsia la diferencia entre los dos periodos, ¿sí? Es muy importante, sí, que en el nombre de cada uno de los periodos antepongan el código numérico de la unidad académica y el nombre del periodo que están creando. Si fuera el de preinscripción, colocar el código numérico de la responsable académica, guión, preinscripción. Y si fuera el de inscripción, el código numérico también de la unidad académica, guión, inscripción. Y también se le puede colocar, si quieren, el año al que refiere el periodo. Luego, bueno, el año académico, en este caso 2025, cuando configuren para el año que viene, va a ser dentro del año académico 2026. Y en el tipo de periodo, cuando ustedes configuran preinscripción, van a ver que es lo único que tienen para configurar y luego la modalidad. Pero en el de inscripción, que está acá a la derecha, les va a aparecer también para configurar la fecha de cierre de requisitos y también la fecha de ingreso de los alumnos. Acá lo obligatorio, como ven, lo que está marcado en asterisco es el tipo de periodo y en el caso del periodo de inscripción, la fecha de cierre de requisitos, que esta fecha es la que van a tomar todos los requisitos de ingreso asociados a la propuesta una vez que el alumno se preinscriba y ustedes procesen su inscripción. Es decir, que todos los requisitos de ingreso, los que veíamos hoy, que eran cerca de 10, van a quedar con una fecha cierre de requisitos con fecha 30 de septiembre del 2025, ¿sí? En el caso de que quieran modificar esa fecha individualmente para el requisito, porque vamos a tener, por ejemplo, el título secundario, sí, le vamos a bajar con fecha de vencimiento, como dice el periodo, 30 de septiembre. Pero lo que es DNI, lo que es curso introductorio, lo que es la foto, lo que es la constancia de alumno regular o certificado de estudios secundarios completos, por ejemplo, o el no deuda materias usaran, esos requisitos puede, pueden tener otra fecha anterior al 30 de septiembre para que cierren o una fecha tope de cierre. ¿Sí? Esa fecha se modifica desde otra operación y se lo puede hacer tranquilamente más adelante. Respecto a la fecha, a la pestaña fechas del periodo de inscripción, tenemos, básicamente esto es lo mismo, tanto para el periodo de preinscripción como el de inscripción, es exactamente lo mismo. Se configura una fecha de inicio y una fecha de fin, que era una de las consideraciones a tener en cuenta que les decía yo respecto de que las fechas incluidas acá, tanto de inicio como fin de inscripción, estén contempladas en el periodo que nosotros queremos abrir esa preinscripción o inscripción correspondiente. Y el nivel de aplicación tenemos para elegir varios niveles por responsable académica, por propuesta, ¿sí? Son las diferentes opciones que nos va a aparecer acá. Y respecto a habilitado para la interfaz, básicamente las inscripciones se hacen desde la interfaz gestión, a diferencia de las preinscripciones que se hacen únicamente desde la interfaz de preinscripción y de autogestión. Por defecto, Guaraní le muestra todas las interfaces, así que básicamente nada, entender la diferencia que las inscripciones no se pueden dar desde una preinscripción o de autogestión, solamente se hace desde gestión con las operaciones de inscribir a propuesta o bien a inscribir a propuesta de preinscripción, que son las dos operaciones. Respecto de la operación puntual de inscribir a propuesta, que es lo que le decía yo recién, de que las inscripciones en sí para Guaraní se hacen solamente desde la interfaz gestión, desde esta operación es una de las operaciones para poder inscribir a propuesta directamente. Capaz que esta operación usa mucho para inscripciones a posgrado. Sí, pueden utilizar esta operación. Quizás aquellos que no abren periodos de preinscripción y hacen inscripciones directamente desde gestión, porque ese listado de alumnos pasa por una comisión que la comisión evalúa y determina quién y es apto para inscribirse a una maestría, doctorado, etcétera. Entonces no abren un periodo de preinscripción, sino que directamente los inscriben y bueno, sí, utilizarían esta operación, ¿sí? Inscribir a propuesta. En este caso, bueno, son 6 pasos eh, que cumplir. Acá elegimos como ejemplo a la propuesta de ingeniería civil, que es el primer paso, ¿sí? Elegir la propuesta.
El segundo paso es elegir la modalidad de ubicación. En este caso, para el ejemplo, elegimos el plan 2018, modalidad presencial y la ubicación Facultad de Ingeniería. En el paso 3 elegimos el periodo de inscripción, que en este caso tiene que estar habilitado un periodo de inscripción, y con las fechas de inicio y fin deben incluir a la fecha en la que estoy haciendo la inscripción. El cuarto paso es elegir al aspirante. En este caso, si el aspirante no cuenta con usuario en el sistema, me aparece un botón para agregar a la persona y me pide los datos del DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, email. Creo que mi email y teléfono no son obligatorios, pero con 5 datos obligatorios ya lo puedo agregar como persona guaraní y desde ahí inscribirlo a la propuesta. O bien, si ya está registrado como persona en guaraní, simplemente lo selecciono, lo busco por DNI y lo selecciono en la pestaña número 4 de aspirante. En el paso 5 sería elegir con qué título ingresa o el tipo de ingreso, ¿sí? Si ingresa con título secundario, con algún título terciario o bien algo que habilite o título universitario en el caso de título de grado, en el caso de los posgrados, se puede elegir y es opcional el tipo de ingreso. Puedo instanciar la fecha de inscripción, me aparece la posibilidad de modificar esa fecha de inscripción, por defecto me toma la fecha actual, si no la puedo modificar. Y por último el comprobante, que en este caso puedo elegir enviar por mail, descargarlo o bien gestionar una nueva inscripción. Una vez que termino con todos los pasos, me va ya a preguntar guaraní si quiero administrar los requisitos de una persona. Lo puedo decir que sí, o bien hago una nueva inscripción y continúo con las demás inscripciones para luego hacer y gestionar todo lo que tenga que ver con requisitos de ingreso. Ahora bien, para poder ejecutar la otra operación de inscripciones a propuesta que se llama inscribir a propuesta de preinscripción, tenemos dos situaciones. Los alumnos, o las personas en este caso todavía no son alumnos para el sistema, que se quieran preinscribir a una carrera. Aquellas personas, como las marqué acá en el cuadradito de acá arriba, que tengan perfil cursos, perfil docente, o bien son usuarios nuevos para guaraní, es decir, nunca estudiaron nada en la universidad, deben sí o sí registrarse desde acá, usuario nuevo en el sistema, la pregunta, y le da el botón de registrate. Desde acá se tienen que registrar para poder acceder con su email clave o bien con su documento y la clave para poder preinscribirse a la carrera que desean. Esto es únicamente para aquellos aspirantes que tienen perfil cursos, es decir, que por ejemplo estudiaron un curso de idiomas, un curso de extensión y por ende se registraron previamente en la autogestión y solamente tienen perfil cursos. A ellos se les va como a obligar a que se registren en el módulo de preinscripción y se puedan prescribir desde acá. De igual modo, aquellos que tienen solamente perfil docente o bien los que no tienen ningún tipo de perfil y nunca hicieron nada en la universidad, se tienen que registrar desde aquí y preinscribirse desde aquí. También tienen la posibilidad de recuperar su contraseña si en el caso de que ya tienen el usuario y todavía no son alumnos para la universidad, van a poder recuperar la contraseña y poder hacer la prescripción desde aquí. Ahora, en el caso de los que ya son alumnos, ¿sí? O de los que ya fueron alumnos de la universidad y se quieren preinscribir a otra carrera, se van a preinscribir desde la interfaz de autogestión. Esta es la pantalla de la interfaz de autogestión, que en este caso solamente los que tienen perfil alumno van a poder preinscribirse a otra propuesta, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? También ingresando con su usuario y contraseña. Por lo general, el usuario es el número de documento. La contraseña, si no la recuerdan, la pueden recuperar en esa, donde dice la pregunta, ¿olvidaste tu contraseña o sus usuarios? No. Se recuperan la contraseña y acceden y se prescriben. Por cualquiera de los dos, por cualquiera de las dos vías o cualquiera de los dos orígenes, tanto prescripción o autogestión, ustedes lo van a poder inscribir desde esta operación, ¿sí? Se llama inscribir a propuesta desde preinscripción. En este caso, van a tener la opción para poder seleccionar el año académico,
si quieren de ambos orígenes, preinscripción y autogestión, o alguno de los dos, van a poder seleccionar la propuesta. Todos esos son filtros opcionales que le ofrece Guaraní para ser más específico. Y con el botón de la lupita, ustedes van a poder administrar cada una de estas preinscripciones. Cuando acceden a la lupita, por ejemplo, si elegimos a Home Grecia y accedemos a la lupita, vamos a poder ver que podemos hacer lo siguiente. Descargar ficha, y en este caso, cuando se descarga la ficha, lo que vamos a visualizar es toda la información que el alumno subió en esa ficha de preinscripción. Vamos a poder chequear si los datos subidos ahí son correctos. Y también vamos a poder descargar los requisitos que el aspirante subió al momento de hacer la preinscripción. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es chequear esos requisitos. Vamos a validar o vamos a ver si, por ejemplo, subió una foto que no corresponde a la persona porque quizás no coincide con la que dice en el DNI. Podemos pedirle que la rectifique, ¿sí? Que la modifique. O bien, si están todos los requisitos correctos, vamos a proceder a procesar la inscripción. En el caso de que, y puede pasar y creo que pasa la mayoría de los casos, eh, exista alguna inconsistencia, tanto en los datos cargados en la ficha o bien en los requisitos subidos por el alumno, cuando la preinscripción proviene desde preinscripción, valga la redundancia, vamos a tener un botón que se llama solicitar información. Y en este botón lo que vamos a poder hacer es justamente solicitar al alumno que rectifique alguna de la documentación, algunas de las documentaciones que subió. O bien datos en la ficha o bien documentos específicos. Se abre una ventana de tipo mensajería con el mail del alumno y uno puede ahí solicitar la información correspondiente y pedir al alumno que por favor, una vez que rectifique esa información, vuelva a finalizar la inscripción desde preinscripción para que ustedes la puedan ver y procesarla nuevamente. Esta es la diferencia puntual con cuando la inscripción viene desde autogestión, que es la ventana que está abajo, ¿sí? En este caso, fíjense en esta pestaña que está abajo, que dice origen autogestión. En el caso del aspirante Arrieta Agustín, tenemos que se preinscribió por autogestión, perdón, y no tiene el botón de solicitar información. En este caso, lo que ustedes van a tener que hacer es, si tuviera alguna información que rectificar el alumno, el aspirante, lo van a tener que pedir quizás por la mensajería de Guaraní, mandarle un mensaje interno diciéndole que por favor reabra la inscripción porque le va a aparecer un botón de reabrir, modifique los datos que ustedes le solicitan y vuelva a finalizar para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente como listas para procesar desde esta operación y pueda continuar con su inscripción. Una vez que gestione las inscripciones, tanto de una operación o de la otra, la que veíamos primero que era inscribir a propuesta, o bien desde esta operación que es inscribir a propuesta de preinscripción, Guaraní le va a preguntar si quieren gestionar los requisitos de ingreso de la persona. Ustedes les pueden dar aceptar, automáticamente les va a direccionar a la operación de administrar requisitos de una persona, o bien pueden cancelar para hacerlo más adelante esa gestión y pueden seguir con las demás inscripciones. Lo ideal es que puedan ya administrar al momento de gestionar la inscripción, como ya validaron los requisitos de esa persona previamente y hicieron este feedback quizás con el aspirante pidiéndole que rectifique cierta documentación. Lo ideal sería que ya vayan a esta operación y gestionen los requisitos que la persona subió, lo validen y le den por cumplido aquellos que requieran ser cumplidos, ¿sí? En ese momento. Entonces, en esta operación, ustedes van a poder hacer varias cosas. Validar el requisito que subió la persona. Si es un requisito que no está bien, digamos que no, sí, que no está bien, ustedes pueden rechazar el requisito y a la persona se le vuelve a solicitar en autogestión para que lo suba. Si lo aceptan como válido, el requisito queda como cumplido en la fecha en la que están haciendo la acción, es decir, la fecha actual, la fecha del momento. Y también lo que se puede hacer en esta operación es agregar una excepción
al requisito o bien agregar una prórroga. También aparece una opción para modificar las fechas de vencimiento de los requisitos, es decir, todo lo que compete a la administración de requisitos de la persona y también agregar una eh, fecha de cierre o de tope del requisito puntual para ese alumno también se hace desde esta operación, ¿sí? Entonces, el cumplimiento o excepción de algún requisito para que la inscripción de la propuesta del alumno pase aceptada se da desde esta operación, ¿sí? Esta es entonces la pantalla de la operación administrar requisitos de una persona. Fíjense que en el listado de requisitos, acá tenemos a la persona puntual, a Chucarro Brian, tenemos una serie de requisitos donde todos están solicitados para el ingreso, porque también hay requisitos que se pueden solicitar para el egreso, por ejemplo. En este caso particular del ejemplo, lo tenemos a todos tildados, como que los presentó a todos, y tenemos el listado de en qué fecha presentó a cada uno de ellos, y dependiendo de la fecha de presentación del requisito, vamos a saber si está presentado fuera o dentro o fuera del plazo establecido en el periodo de inscripción a propuesta. ¿Sí? Y en este caso también va a determinar que si la persona presentó fuera de la fecha de cierre de requisitos del periodo, por ejemplo, esa inscripción, por más que tenga el requisito cumplido, va a que seguir en estado pendiente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tenía una fecha de cierre de requisitos el 31 de julio del 2023 y la fecha de presentación del título en trámite fue el 31 de agosto, un mes después, vamos a tener que la inscripción todavía va a seguir estado pendiente por más que veamos acá que lo presentó. Pero en este caso va a estar presentado fuera del plazo y por ende la inscripción va a seguir estado pendiente. ¿Sí? Entonces en ese caso tenemos que ver qué posición tomamos. Si modificamos la fecha de presentación y ponemos un anterior a la fecha del cierre, ¿sí? O modificamos la fecha de vencimiento de ese requisito para que esto quede presentado dentro del plazo. La fecha de vencimiento, en este caso la fecha de vencimiento es cuando necesitamos que el requisito esté cumplido por un cierto tiempo y pasado ese vencimiento, esa fecha de vencimiento, el requisito se les vuelve a solicitar más adelante, se le agrega acá una fecha de vencimiento que sería como un rango entre el cual va a tener cumplido, por ejemplo, desde el 31 de agosto al 31 de diciembre del 2023. A partir del 1 de enero le va a solicitar, del año siguiente, le va a solicitar nuevamente el requisito para que lo suba. Esto es todo dependiendo de la necesidad de cada uno. En el caso de que ustedes quieran validar el requisito, cuando estén en producción con un caso real, van a ver que en la pestaña, en la columna documento digital, va a decir pendiente de validación o no cargado. No cargado es cuando el alumno no cargó nada, tal cual como dice acá. O bien cuando lo cargó va a decir pendiente de validación. Para que ustedes lo validen antes de haber cumplido, tienen que hacer clic en ver. ¿Sí? Cuando hacen clic en ver, le va a direccionar a esta página donde si es un documento de tipo imagen, ya le va a aparecer la vista previa del requisito para poder validar. En el caso de que sea otro tipo de extensión, por ejemplo un PDF, no van a visualizar la vista previa, sino que van a tener la posibilidad de descargar. Este botón se le va a habilitar acá, donde dice descargar. Van a poder visualizar el documento. Si no es válido, le van a poder rechazar para que el alumno, acá le va a aparecer una opción de rechazar documento digital o aceptar documento digital. En el caso de que no corresponda, lo van a rechazar, le dan guardar. Eso automáticamente va a hacer que el alumno le vuelva a pedir en guaraní para que suba el documento. O bien, si es válido, le dan aceptar documento digital y le dan guardar. Y por eso después de eso, queda cumplido el requisito. En el caso de que el alumno, ustedes tengan la particularidad o la forma de trabajo de que ustedes suben los requisitos por ahí para grados, para posgrados se usa más esto, donde hacen ustedes la gestión de subir el requisito que la persona por ahí mandó por otra vía. La opción es esta, examinar, no tienen que tener ya el requisito en sus máquinas, examinan, suben el requisito y le dan por cumplido. ¿Sí? De esta manera ustedes hacen esa gestión
directamente en esta operación. Bueno, una vez que ya hicimos todas las inscripciones, ya estamos en condiciones de generar el legajo para los alumnos. La operación de generar legajo tiene, bueno, varios pasos, son 6. Y en este caso vamos a tener en cuenta que para el requisito, para que el guaraní entienda que tiene que generar un legajo a un alumno, tiene que cumplir con este requisito de tipo proceso que se llama cumplir con los requisitos de ingresos restrictivos. En el ejemplo, veíamos anteriormente que había para arquitectura, perdón, dos requisitos de ingresos restrictivos que eran el curso introductorio y la constancia de alumno regular. Entonces, guaraní, para entender que si la persona a la que ustedes quieren generar legajo tiene cumplido ambos requisitos, sí o sí, porque entra por este control de cumplirlo con los requisitos de ingresos restrictivos, perdón, entra por ahí el control. Si la persona tiene ambos requisitos del ejemplo cumplidos, le va a generar legajo. En el caso que no tenga ninguno de los dos, o bien le falte uno de los dos cumplir al momento de la generación del legajo, igual no le va a generar. ¿Sí? La condición es que tenga todos los requisitos de ingreso restrictivos, marcados como restrictivos, cumplidos al momento de la generación del legajo, es decir, al momento de ejecutar esta operación. Entonces, una vez que seleccionamos el periodo de inscripción, seleccionamos la responsable académica, la ubicación y modalidad, la propuesta, nos va a mostrar un listado de inscriptos y que están en condiciones de generar legajo, ¿sí? En este caso, si no hubieran personas, no nos va a aparecer el listado de que hay alguien pendiente de generación de legajo porque no hay personas que cumplan, alumnos que cumplan con el requisito de cumplir con los requisitos de ingreso restrictivo. Si hubiera al menos uno, sí, nos va a aparecer este cartel diciéndonos que hay una persona, una inscripción lista para generar legajo automáticamente. Y tengo la opción de generar legajo y por defecto me va a generar para todas las personas del listado. O si no, si yo quiero gestionar individualmente, en este botón de ver todas las inscripciones los puedo seleccionar o deseleccionar algunos y generar solamente para los que están seleccionados. Son las opciones que tengo. Dependiendo de cada uno de los casos, apretamos la opción generar legajo, ¿sí? Y automáticamente se le genera legajo a esta persona, nos dice el número de legajo que le corresponde y ese mismo número lo vamos a poder visualizar en la ficha del alumno. Bien, en cuanto a la operación de cerrar periodo de inscripción a propuesta, tenemos que tener en cuenta que el objetivo puntual de esta operación es determinar del combo o del listado completo de todas las inscripciones que están en estado pendiente todavía por cumplimiento de requisitos, etcétera, etcétera, cuáles de esas inscripciones que quizás ya cumplieron dentro del plazo de presentación de requisitos, y todavía siguen pendientes y abierto el periodo. Con esta operación lo que va a hacer es dejar aceptadas todas las inscripciones, siempre y cuando la presentación de los requisitos estuviera dentro del plazo, ¿sí? Es decir, que sea anterior a la fecha de cierre de requisitos configurado en el periodo, anterior a la fecha de vencimiento del requisito puntual o bien anterior a la fecha del requisito configurado para el alumno. Sí, son las tres opciones donde uno tiene posibilidades de cambiar la fecha de vencimiento del requisito. Entonces, si la fecha del cumplimiento de los requisitos de esa persona es anterior a cualquiera de estas fechas tres fechas donde les mencioné recién que se puede configurar, las inscripciones que están pendientes van a quedar aceptadas. Si Guaraní encuentra inscripciones con requisitos cumplidos fuera del plazo, ¿sí? De este plazo que les decía yo, de la fecha de cierre de requisito en estas tres operaciones, o bien no los tiene cumplido al momento eh, de ejecutar este proceso de cerrar el periodo de inscripción a propuesta y el plazo ya pasó, esas inscripciones van a quedar rechazadas. Y básicamente,
Esto es lo que permite y determina el momento de ejecución de este proceso, de esta operación. Si bien se puede ejecutar en cualquier momento antes del vencimiento antes del cierre del periodo, se lo puede ejecutar para que vaya actualizando los estados de las inscripciones. No es algo que se lo tenga que ejecutar sí o sí, eso es a criterio de cada uno, según la necesidad que tengan. Y sí, lo recomendable es, esto sí, lo recomendamos hacerlo una vez que cierra el periodo de inscripción, ejecutar este proceso para que limpie todo ese listado de inscripciones que tenemos a propuesta con inscripciones que están pendientes y que quizás no cumplimentaron con todos los requisitos y ya pasó el plazo. Bueno, al ejecutar este proceso, al ejecutar esta operación, limpiaría todas esas inscripciones y quedarían solamente las que están aceptadas. Bien, básicamente para eso usarían esta operación. Bien, y esto les muestra cómo se ejecuta la operación. Tenemos 4 pasos. Primero se elige el periodo de inscripción de la propuesta. Y usamos como ejemplo la propuesta de ingeniería civil. Luego se elige la responsable académica, que en este caso es Facultad de Ingeniería. En el paso 2, luego se elige la ubicación, que en este caso es Facultad de Ingeniería. Y en el paso de propuestas se elige puntualmente la propuesta de ingeniería civil y el plan y la versión. En este caso elegimos 2018C como plan y la versión 2018C3. ¿Sí? Una vez que elegimos todos esos filtros, le damos procesar periodo, acá en el botón que está acá abajito. Y una vez que Guaraní hace todo bueno, nos pregunta si estamos seguros primero, este, de paso, este proceso lo podemos ejecutar varias veces, ¿no? Quiere decir que una vez que yo ejecuto, ya el periodo de inscripción se cierra. No afecta el periodo de inscripción en sí. Se pueden continuar haciendo inscripciones, sí se pueden continuar haciendo inscripciones. ¿Lo cierra el periodo de todo? No, o sea, lo cierra justamente para modificar los estados de las inscripciones de acuerdo al cumplimiento o no de los requisitos en ese momento. Pero se van a poder seguir dando inscripciones siempre y cuando la fecha de fin del periodo de inscripción esté habilitado. Entonces, nos pregunta si estamos seguros y le damos que sí. Y una vez que Guaraní los procesa, nos va a emitir este listadito de inscripciones aceptadas, inscripciones rechazadas e inscripciones pendientes. Como les decía anteriormente, en el caso de que las inscripciones que estaban pendientes y cumplieron con todos los requisitos de ingreso dentro del plazo, las va a dejar aceptadas y vamos a poder visualizar el reporte. En el caso de que aquellas inscripciones que estaban pendientes y cumplieron fuera del plazo o no cumplieron los requisitos de ingreso, las va a rechazar. Y en este caso vamos a poder gestionar también un reporte, perdón, y estaría bueno que por ahí se descarguen este reporte de inscripciones rechazadas para ver el motivo del rechazo y si viene algún alumno a reclamar, ustedes tengan eh, que decirles, digamos, o explicarles el motivo por el cual se les rechazó la inscripción a la propuesta. Y en el caso de las inscripciones pendientes, quedan así porque todavía están dentro del plazo del cumplimiento de los requisitos y hasta al momento que ustedes ejecutaron esta operación, la persona todavía no los tiene cumplido, pero como está dentro del plazo, Guaraní lo sigue dejando pendiente. Bueno, y por último vamos a ver 2 reportes. Uno es el reporte de prescriptos UNLP. Básicamente, cuando ustedes buscan por año académico 2025, hay un filtro de estados que yo me quiero detener acá puntualmente en este filtro, más allá de los otros que son más intuitivos para elegir, por ejemplo, responsable académica, facultad de ingeniería, propuesta de ingeniería civil, que usamos para el ejemplo. En el caso de los estados, tenemos varias opciones. Por defecto, nos va a mostrar todas las preinscripciones, o sea, sí, todas las peticiones que están en todos los estados, ya sea listas para procesar, con información solicitada, sin finalizar por el aspirante, procesada, ¿sí? Nos va a aparecer todas. Pero si queremos filtrar puntualmente por la primera opción, que dice listas para procesar. Este filtro lo que nos va a mostrar es solamente aquellas inscripciones que están en el estado en el cual el alumno ya finalizó su preinscripción. ¿Sí? Tanto de autogestión como de preinscripción, el alumno cargó todos sus datos, cargó toda la documentación, hizo clic en finalizar o si solicitar inscripción, dependiendo de cómo tengan ustedes configurado el botón.
en cada uno de los módulos, pero si hizo la acción de finalizar, ustedes la van a ver como listas para procesar y también la van a ver en la operación escribir a propuesta de prescripción para poder procesarla. Con información solicitada, quiere decir que si ustedes pidieron al alumno, cuando hicieron clic en solicitar información, cuando lo iban a procesar, hicieron clic en solicitar información, la prescripción automáticamente cuando viene de prescripción queda abierta, es decir, se reabre para que el alumno haga las modificaciones que ustedes les pidieron y el alumno ahí tiene que volver a finalizar. Por eso es muy importante ahí la comunicación con el alumno que cuando ustedes le solicitan una documentación aclaren, quizás en negrita, que vuelva a finalizar la prescripción para que ustedes la puedan ver y procesar. Bien, porque por ahí los alumnos se olvidan hacer esta acción. Por ende, ustedes no la ven en el listado de de preinscripciones a procesar y por ahí se pierde de hacer esa inscripción porque se olvidó ese detalle de finalizar desde la interfaz. El otro estado que es sin finalizar por el aspirante, bueno, son todas aquellas que el alumno subió sus datos, cargó toda la documentación, pero se olvidó en finalizar, como les decía recién. Entonces, ustedes no van a poder visualizar esa prescripción para procesarla, pero sí la van a poder ver en el reporte. Entonces, en este caso, ustedes, todo lo que están en estado, por ejemplo, sin finalizar por el aspirante, se pueden comunicar con los alumnos y decirle, por favor, no te olvides de finalizar tu prescripción para que la podamos procesar. Y bueno, las que están en procesada, quiere decir que son las que ustedes ya ejecutaron, validaron toda la documentación que subió el alumno y pudieron procesar esa prescripción. A partir de que la procesaron, el alumno, el aspirante ya tiene acceso como alumno, con perfil alumno, a la interfaz de autogestión y puede comenzar con su vida académica desde la interfaz de autogestión. Bien, acá están los filtros que les decía hoy. Bien, este reporte es muy importante, los que les comentaba hoy, para saber si el requisito que presentó una persona presentó fuera o dentro o fuera del término, ¿sí? Este reporte me va a servir para visualizar esa información. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo voy a usar este reporte de requisitos de ingreso de una persona? Cuando por ahí yo veo que tiene todos los requisitos cumplidos, pero igual su inscripción sigue estando pendiente. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Dónde puedo mirar? Bueno, en este reporte. Porque en este reporte lo que me va a permitir es, busco por alumno y me va a permitir ver la fecha de presentación y también la fecha tope de presentación que tenía ese requisito configurado. Y de esta manera voy a poder visualizar si la fecha de presentación es posterior a la fecha tope de presentación, quiere decir que presentó fuera de plazo y por ende la inscripción va a estar en estado pendiente, por más que los tenga cumplido. Sí, en ese caso voy a tener que ver, como decía anteriormente, si modifico esa fecha de presentación del requisito, le pongo una anterior a la fecha tope. O bien, si esa fecha tope está configurada a nivel requisito, a nivel alumno, a nivel periodo, si cambio ahí la fecha. Eso es una decisión que por ahí la tienen que tomar de acuerdo a cómo lo vienen trabajando, pero sepan que este requisito les va a perdón, este reporte les va a servir para visualizar esa información y poder saber por qué la inscripción de la propuesta sigue pendiente. También está eh, las columnas para ver si ese requisito puntual está aceptado, cuándo fue aceptado desde la fecha y cuál fue el motivo de excepción del requisito. También voy a ver en este reporte. En el reporte de inscripción a propuesta lo pusimos aquí como importante porque además de poder ver todos aquellos que ustedes procesaron su inscripción, poder ver el estado en el que se encuentra cada una de las inscripciones, si están aceptadas, pendientes, etcétera, etcétera. Acá creemos como importante este botón que se llama imprimir prescripción. Este botón que aparece acá abajo de todo, al lado del botón imprimir. En imprimir prescripción lo que va a hacer Guaraní es generar una copia de la ficha de prescripción, ¿sí? Si ustedes por ahí solicitan a los alumnos como parte del cumplimiento de los requisitos o de armar el legajo, también que presente la ficha de prescripción,
El alumno, cuando ustedes ya le procesaron la preinscripción, no va a tener forma de poder conseguir esta ficha si es que no la descargó previamente desde su preinscripción. Entonces, como les dije recién, el alumno tiene la posibilidad desde el módulo de preinscripción o bien desde autogestión, cuando todavía está como preinscripto, entre comillas, de poder descargar esta ficha y de poder afrontar al legajo si es que ustedes lo requieran. Pero cuando ustedes procesaron la inscripción, es decir, el aspirante ya es alumno para guaraní, deja de tener acceso a su preinscripción, a la interfaz de preinscripción, y a la prescripción en sí en autogestión y no puede descargar este formulario, esta ficha de prescripción. La única vía que tiene es solicitarlo a ustedes. Y ustedes tienen desde esta opción la posibilidad de hacerlo desde este botón imprimir prescripción. Seleccionan al alumno, ¿sí? Del listado y le imprimen prescripción y le descarga ese PDF con toda la ficha. Y por último, ver la ficha del alumno. Acá marcamos como importantes algunas de las pestañas. Si bien ustedes pueden chusmear cada una de las opciones que tiene la ficha del alumno acá en el margen izquierdo, marcamos algunas como por ahí las más utilizadas. Por ejemplo, la pestaña propuestas, que en este caso ustedes pueden ver todas las inscripciones a propuesta que pueda tener el alumno y bueno, acá va a estar en función del perfil de datos que tengan, qué es lo que pueden visualizar, qué inscripciones previas tiene o anteriores, pero acá pueden visualizar el estado de la inscripción a propuesta. En este caso pueden ver si está aceptada, pendiente, etc. En la pestaña de requisitos de ingreso, que está acá más bajito, van a poder visualizar justamente los requisitos de ingreso que tenga cumplidos, la fecha de cumplimiento, la fecha tope de presentación también se puede ver acá, el requisito, siempre y cuando lo tenga cumplido, y también los requisitos adeudados o vencidos que pueda tener el alumno. Se puede visualizar en esta operación, en esta pestaña, perdón, de requisitos de ingreso. En la pestaña promedios vamos a poder ver cuando el alumno ya tenga eh, actividad académica, es decir, tenga ya aprobaciones, ya tanto por promoción o por examen final, vamos a poder ver el promedio con o sin aplazos que pueda tener el alumno en la propuesta o en las propuestas en la que esté inscrito. La historia académica, que quizás sea el más utilizado porque acá es donde podemos ver toda la actuación que tuvo el alumno dentro de la cursada de una carrera. Vamos a ver todas las aprobaciones o desaprobaciones que haya tenido tanto en los exámenes finales, ¿sí? O también en las promociones. Si tuvieran configurado materias como promocionales, la van a ver acá. Y también los exámenes finales que haya estado como ausente o bien los haya aprobado y los desaprobados lo van a ver acá en su historia académica. En las pestañas de inscripciones tiene que ver con las inscripciones a puntualmente cursadas y exámenes. No existe todavía, o al menos nosotros en Guaraní no tenemos configurado para la inscripción de evaluaciones parciales. Entonces, desde autogestión, ¿no? La pestaña de inscripciones, lo que va a poder ver la persona de gestión que está ingresando a esta operación, son las inscripciones vigentes o bien ver todas las anteriores en cuanto a inscripciones a cursada y en cuanto a inscripciones a exámenes. Y por último, una pestaña que queremos que es una de las más utilizadas es la de actuación provisoria, que bueno, el alumno también tiene desde autogestión la posibilidad de ver las materias que o bien promocionó o aprobó por examen final desde actuación provisoria. Esto quiere decir que tiene un acta generada, tiene la nota cargada, pero todavía el acta está abierta y por ende está en actuación provisoria. Hasta tanto esté en actuación provisoria, hasta tanto el acta esté abierta, no va a impactar en su historia académica y por ende el alumno, si tuviera que inscribirse a una correlativa de esa materia que está en actuación provisoria y le pide que tenga, por ejemplo, aprobada para poder cursar, no le va a dejar inscribirse a la cursada hasta tanto esté en actuación provisoria, porque es un requisito, es una correlativa, digamos, para poder hacer la inscripción entonces. Desde acá ustedes van a poder visualizar si está en actuación provisoria, poder cerrar el acta o solicitar al docente que cierre el acta, como tengan la configuración dentro de su unidad académica, para que esa nota impacte en la historia académica y pueda habilitar al alumno poder inscribirse a una cursada o bien inscribirse a un examen, porque es
puede ser la correlativa para cursar o bien la correlativa para rendir la materia en la que necesita el alumno. Y bien, con esto finalizamos la presentación. Espero que haya sido de su agrado y se haya entendido lo que les quise mostrar hoy. Así que los dejo y nos vemos en la clase número 2 el martes que viene. Hasta luego.